Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video. Mi nombre es Josué Mera, pertenezco al paralelo 119. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio, el ejercicio 20 del capítulo 11 del libro de Análisis de Circuitos en Ingeniería, su séptima edición. Este ejercicio nos pide dos literales. El primer literal dice que impedancia ZDL debe conectarse entre A y B de manera que la potencia promedio máxima sea absorbida por ella. Y el segundo literal nos indica que hay que encontrar la potencia promedio máxima. Empecemos resolviendo el ejercicio. Para poder resolver el primer literal recordamos el teorema de máxima transferencia de potencia. Dada una fuente con una resistencia a fuente fijada, la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella con un valor óptico igual a la resistencia de la fuente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para poder resolver nuestro primer literal tenemos que simplificar nuestra fuente de tal forma que quede tenemos que simplificar nuestro circuito de tal forma que quede una sola fuente, dos resistencias, una resistencia fijada y la otra sería la resistencia que garantiza la máxima transferencia de potencia. ¿Cómo podemos simplificar nuestro circuito? Pues podemos aplicar el teorema de Thevenin, podemos hallar la fuente de voltaje equivalente a Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y aquella resistencia que garantiza la máxima transferencia de potencia va a ser igual a el conjugado de la resistencia de Thevenin. Esto debido a que estamos trabajando con una fuente de corriente en corriente alterna y porque estamos trabajando también con valores de impedancia. ¿Cómo hallamos la resistencia de Thevenin? Pues recordamos que para poder hallarla primero tenemos que apagar todas las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente. Nosotros solo estamos trabajando con una fuente corriente, por lo que al apagarla quedaría un circuito abierto en esta línea de nuestro circuito, por lo que no tenemos que tomar en consideración la resistencia de 50 ohms. Ahora solo habría que hallar la resistencia equivalente entre la impedancia y nuestra resistencia de 80 ohms. Están en paralelo y de paso podemos trabajar como fasores para agilizar los cálculos. Tenemos que la resistencia equivalente de Thevenin va a ser igual a magnitud de 60 con un ángulo de fase de 90 grados debido a que aquí estamos trabajando con un inductor multiplicado por la magnitud de 80 con un ángulo de fase 0 grados porque es una resistencia y la dividimos para la suma entre 80 más J60. Este número complejo lo podemos transformar a un fasor. La magnitud del fasor sería la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 60 al cuadrado y el ángulo de fase sería tangente a la menos 1, 60 dividido por 80. Procedemos a resolver la siguiente fracción. Las magnitudes se pueden simplificar como si fuese una fracción normal, sería 4800 dividido por 100. Pero en el caso de los ángulos de desfases, a 90 se le tendría que restar el ángulo de desfase de 36.87. Por lo que tendríamos que nuestra resistencia de Thevenin sería de 48 con un ángulo de desfase de 53.13 grados. Este fasor lo podemos transformar a números complejos. Como números complejos quedaría la resistencia de Thevenin como 28.8 más J 38.39 y ya habíamos dicho que aquella resistencia que maximiza la transferencia de potencia va a ser igual al conjugado de nuestra resistencia Thevenin, por lo que la respuesta del literal A sería que en las terminales A y B se tiene que conectar la siguiente impedancia de 28.8 menos J 38.39. El literal B nos pide calcular cuál sería la potencia máxima transferida. Esto lo podemos hacer completando nuestro circuito equivalente de Thevenin, calculando cuánta corriente pasa por nuestro circuito y aplicar la fórmula de potencia. Así que vamos a hallar el voltaje Thevenin. Tenemos que la resistencia de Thevenin era el paralelo, la resistencia equivalente de
las dos resistencias en paralelo, la de 80 ohmios y la impedancia de 60, y podemos reconstruir nuestro circuito de esta forma. Tenemos nuestra fuente de voltaje, la resistencia de 50 ohmios y nuestra impedancia. Vemos que la corriente que pasaría por nuestra impedancia sería de 5 amperios, debido a que las terminales A y B serían básicamente un circuito abierto, por lo tanto por aquí no pasaría corriente y toda la corriente se centraría en esta única malla. Así que aplicamos ley de Ohm, voltaje va a ser igual a la corriente por la impedancia, 5 multiplicado por el valor de nuestra impedancia antes calculada, y quedaría que el voltaje equivalente de Thevenin va a ser igual a el siguiente número complejo, 144, más su parte imaginaria de 191.95, y esto lo podemos transformar en fasores. Quedaría como un voltaje Thevenin de 240 con un ángulo de fase de 53.13 grados. Tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, nuestra fuente de voltaje Thevenin, la resistencia de Thevenin, bueno, nuestra impedancia, y nuestra impedancia que garantiza la máxima transferencia de potencia. Vamos a ver cuánta corriente fluye a través de esta impedancia. Esto lo podemos hacer mediante ley de Ohm. Corriente va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia, bueno, la impedancia equivalente. Estas están en serie, por lo tanto se suman, las partes imaginarias se cancelan y quedaría la siguiente ecuación: 240, valor de magnitud con un ángulo de fase de 53.13 grados, lo dividimos para 2 veces 28.8, ya que se suma el mismo valor, o sea que lo dividimos para 57.6 con un ángulo de fase de 0 grados, ya que es la parte real, y tenemos que la corriente que pasa es de 4.166 amperios con un ángulo de desfase de 53.13 grados. Y para finalizar aplicamos la fórmula de potencia, bueno, de potencia promedio, un medio multiplicado por la corriente al cuadrado por la resistencia. Lo multiplicamos por la resistencia por su parte real y no por su parte imaginaria, ya que nos pide la potencia promedio, también conocido como potencia activa o potencia real, por lo tanto solo nos interesa la parte resistiva de nuestra impedancia. Sería 0.5 multiplicado por la corriente al cuadrado, cuya magnitud era de 4.166.666, que fue redondeado a 4.167, y por la parte real de la impedancia, que era 28.8, y esto nos da una potencia promedio de 250 watts o vatios. Procedemos a hacer la simulación de nuestro circuito. Colocamos nuestra fuente de voltaje AC. Bueno, esta nos brinda 5 amperios, la frecuencia no es relevante para el ejercicio, así que podemos colocar un valor estándar de 60. Ahora colocaremos nuestras resistencias, una con un valor de 50 ohmios y otra con un valor de 80. También colocaremos nuestro bloque de impedancia. Parte resistiva no tenía, así que su valor es 0. Reactancia inductiva de 60 y nos aseguramos que la frecuencia concuerde con la frecuencia de nuestra fuente. Hacemos las debidas conexiones. Conexión a tierra, nunca hay que olvidarse. Podemos usar las probetas que nos brinda nuestro simulador para obtener el voltaje
de Thevenin. Las configuramos de tal forma que nos den los valores de forma periódica. Simulamos. Y nos da un voltaje de 169.70 voltios RMS. Por eso es que varía. Trabajaremos nuestro circuito equivalente Thevenin con una fuente de voltaje de 169.70, pero en RMS, y veremos que aún así van a dar los mismos valores. Debido a las limitaciones que nos brinda este simulador, no podemos obtener de forma directa la resistencia equivalente Thevenin, por lo que para armar nuestro circuito de Thevenin utilizaremos la fuente de voltaje que nos brinda estos medidores de voltaje y colocaremos los dos bloques de impedancia que obtuvimos en nuestra parte teórica. Tenemos aquí nuestro circuito equivalente Thevenin con nuestra fuente de voltaje de 169.7 volts RMS. Vamos a ver que a pesar de estar trabajando con valores eficaces, la potencia promedio que va a absorber este bloque de impedancia no va a variar. Colocamos una probeta de medición de corriente. La configuramos de tal forma que mida de forma periódica. Y simulamos. Vemos que nos da una corriente RMS de 2.9462 amperios. Algo que ocurre con la fórmula de potencia promedio es que como estamos trabajando con corriente RMS, la fórmula ya no sería 1 medio corriente al cuadrado por resistencia, sino corriente al cuadrado por resistencia. Utilizamos 1 medio en nuestros cálculos teóricos porque ahí estamos trabajando con los valores pico, tanto voltaje como de la corriente. Pero aquí estamos trabajando con corriente eficaz. Y vamos a ver que nos da valores muy parecidos a nuestra calculadora. Era 2.9462 elevado al cuadrado, y eso lo multiplicamos por la parte resistiva de nuestro bloque de impedancia. 249.98 vatios de potencia, un valor no muy alejado de lo que obtuvimos en nuestra parte teórica.